Así es, estamos iniciando una transmisión más de Café Pendiente. Hoy es lunes, día de hablar del buen café, de cómo maridar un café, de con quién acompañarte, qué música, qué libros, cuáles, porque siempre uno dice qué son cuáles libros, cuáles películas incluso, ¿no? Sí, Gilberto Pérez Castillo, socio la, de Taller de Expreso. Laura, qué gusto saludarte y a toda la gente que nos está escuchando. Yo creo que el café sí necesita, no es que necesita, perdón, sí encaja perfectamente con algunas cosas de la vida. Sí se necesita, como tú dices, maridar, acompañar, conjuntar, mezclar con ciertas cosas de la vida. Y bueno, si a mí me preguntas, por ejemplo, yo sí creo que un libro es fundamental acompañarlo con un buen café. Para mí la lectura, que es una de mis aficiones, eh, para mí necesariamente yo sí necesito tener un café a un lado. O sea, para mí es como el complemento ideal para el café. Yo también creo que una forma de terminar una buena comida es con un buen café. Hay ciertas cosas, pues como los postres, que también como que uno necesita un café. Pero por ejemplo la plática necesita un buen café. Entonces hoy vamos a iniciar, me da mucho gusto que hoy iniciemos una colaboración en este programa donde nos platiquen sobre cómo acompañar este café con un libro y que nos estén en estos programas dando recomendaciones de qué leer para acompañarlo con un buen café. Así es muy importante. Aparte, el hábito de la lectura es uno de los mejores hábitos porque nos llevan a muchos lugares, ¿no, Gilberto? Es decir, te ayudan a estimular tu imaginación, a conocer otros lugares, a imaginarte cosas dependiendo del tipo de lectura que estemos teniendo. Yo me pongo a pensar, hace poquito, ayer, el viernes pasado estábamos hablando de J.K. Rowling. ¿Qué tenía en la cabeza para poder crear tantos personajes? Y cómo cada uno de nosotros al leer estos libros, te imaginas el mismo personaje de muchas maneras. Por eso dicen que a veces no es bueno ver las películas antes de leer el libro porque ya te limita, ¿no? Ya te Te encasillan en... cierra la Ajá. creatividad y la imaginación. No, pues yo digo, Laura, que los libros te acercan a las mentes más brillantes del mundo. Creo que esa es una de sus grandes virtudes. O sea, tú puedes tener acceso a las mentes más brillantes del mundo a través de un libro, a través de los libros. Ujú. Pero no solo te acercan a la gente más brillante del mundo, me refiero a la gente más inteligente del mundo, a la gente más creativa del mundo, eh, pero además te acercan a la gente más creativa del mundo de otros tiempos. O sea, un libro te puede traer a Einstein, te puede traer a Sócrates, te puede traer a Platón, pero te puede traer a Homero, te puede traer a Oscar Wilde, te A puede Dante buscar a Alighieri. Shakespeare, te puede traer a Cervantes, se puede traer prácticamente a todos los premios Nobel que escribieron algo, los puedes tener a través de un libro. O sea, esa es la gran maravilla del libro. ¿Quieres tener acceso a las mentes más brillantes del mundo? Bien sencillo, vete a una biblioteca o vete a una librería y acércate a través de los libros. O sea, nada te va a acercar tanto a tanta gente tan brillante como los libros. Y también el leer te va desmitificando muchas cosas que creías durante mucho tiempo, ¿no? De repente tú te generas algunas ideas y te pones a leer y a leer, a leer, y eso va cambiando de alguna manera lo que creías en un momento dado. Porque el libro te va dando ideas. O sea, creo que la mayor parte del día, lamentablemente, no hablamos de ideas, hablamos de frases, de caprichos, de mentiras, de frases huecas. Y la mayor parte de estos libros lo que te generan son ideas, pero ideas sustentadas, ¿no? Ujú. Y eso, bueno, fundamentalmente te va creando esa conciencia que tú hablas de la realidad, te va abriendo el mundo, te va acercando a esa realidad, te va acercando a diferentes puntos de vista, que eso es extraordinario, que una de las cosas que no entendemos muchas veces es que más que combatir a la gente que piensa diferente a nosotros, deberíamos poner atención porque tal vez esa gente nos puede abrir la visión de lo que nosotros, de cómo vemos nosotros el mundo a una visión mejor o más amplia, ¿no? Entonces, Sí, esa es la gran virtud de leer. O sea, yo no conozco a nadie que lea
a quien leer le haya hecho daño. Y yo creo que mientras leamos, Gilberto, no importa lo que leas en un momento dado. ¿Por qué? Porque a través del hábito de leer vas empezando a discernir qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, y se te va engrandeciendo ese deseo de seguir leyendo. Porque alguna vez que nos tocó estar en la FIL, organizando este evento por parte de Promomedios, bueno, decían, es que, bueno, hay gente que en su vida ha leído un libro, o hay gente que no tiene el hábito de leer. ¿Leer qué? Porque no nos podemos encasillar nada más en que leo libros y llamarle lector a quien lee libros, ¿no? Creo que desde quien lee una revista, lee el periódico o lea, aunque sea la pantalla de su celular. Estás leyendo. De su tableta, de su computadora, estás leyendo, son letras. Ajá. Y esto está estimulándote, está estimulando tu mente, tu imaginación y abriéndote a otras posibilidades. Hay una idea equivocada y cada vez se va a ir desmitificando más. Hay una idea equivocada de que estas generaciones jóvenes no leen. Es una gran mentira, sí leen y en algunos casos se está leyendo mucho más palabras de las que se leían en generaciones anteriores. Lo que pasa es que si nos vamos a un formato específico va a ser muy difícil contarlo, pero aún en el caso de los libros, estas generaciones sí están leyendo. De pronto las generaciones anteriores tendemos a ver nuestras generaciones de manera idealizada y ver a las siguientes como menos preparadas y menos sofisticadas que la nuestra, pero no, la realidad es que sí se está leyendo mucho. Y leer en una pantalla de celular, de computadora o de tableta es leer, son letras, ¿no? Hay formatos diferentes, pero insisto, aún en el tema de libros, estas generaciones sí están leyendo para fortuna de la humanidad y para fortuna de ellos mismos. Entonces, al final de cuentas, todo este bagaje que nos ha ido dando la lectura lleva como consecuencia algo intrínseco que tiene la humanidad, que son las ganas y el deseo de ser mejores cada vez. Y eso se va reflejando precisamente en cómo cada generación trae esta ambición de prepararse, de leer, de enfrentarse a opiniones diferentes, de debatir internamente, de debatir externamente y de tratar de entender el mundo de una diferente manera. Y bueno, de ahí se viene aquella frase famosa de filósofos de café, de políticos de café, de escritores de café. ¿Por qué? Pues porque efectivamente estas lecturas te llevan luego a la mesa de café, a la discusión, al debate, a la plática, a la recomendación, y genera precisamente esa sana convivencia entre café y libro, que al final de cuentas, insisto, a la humanidad acaba beneficiándola muchísimo, muchísimo más de lo que pensamos. Y bueno, en estos tiempos que tenemos que estar cuidándonos, quedándonos en casa, creo que es una de las actividades más recomendables que podemos realizar. Es muy padre y lo hemos platicado en otras ocasiones, Gilberto, de que el sentir la textura de un libro, el aroma de un libro, no se cambia por nada, pero también tenemos que estar, concuerdo con lo que dices tú, en ubicarnos también en estos tiempos, ¿no? A lo mejor para una persona más joven, por llamarlo de alguna manera, porque tampoco me quiero encasillar en ello, le llama más la atención leer en su tablet, en su computadora o en su celular que tener un libro. ¿Por qué? Es más práctico. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a este tipo de instrumentos. Pero finalmente, como dices tú, el caso es leer, incluso los audiolibros. Sí, que es otro formato que se está divulgando mucho por la facilidad que existe ya de su divulgación, ¿no? Así es. Y bueno, podemos disfrutar de una buena tarde de café con un libro o la noche antes de dormir, ponerte a leer o escuchar. El audiolibro yo creo que también hay que aplaudirlo porque creo que para mucha gente, yo lo escucho con amigos míos, es un buen acompañante en el coche, el audiolibro, pero también hay que recordar que el audiolibro le abre un universo enorme, grandioso, a mucha gente que por desgracia tiene problemas de visión, ya sea porque ha perdido definitivamente la vista o porque no la tiene de nacimiento, y mucha gente que con el paso del tiempo va perdiendo su capacidad de ver, su agudeza visual, y que les cuesta ya trabajo leer por la edad. Y bueno, a toda esa gente le abre un panorama terrible el audiolibro. Y sobre todo yo conozco casos de gente que eran lectores, que estaban acostumbrados a leer,
que por cuestión ya de edad han tenido problemas ya de vista, pero que el audiolibro les ha recuperado ese acercamiento con el libro gracias a la tecnología. Y fíjate, ahorita que hablas de ese punto, no necesariamente que pierdas la vista como tal, pero sí que vaya mermando tu capacidad para leer. Te sirve la computadora, te sirve el celular, te sirve la tablet, ¿por qué? Porque ahí puedes abrir, poner el tamaño que te sea más fácil para leer. Eso es una de las grandes ventajas que tiene el libro digital. Es. El libro digital, yo lo pondero y lo reconozco y lo agradezco mucho. Yo reconozco que yo sí di ese cambio del libro de papel al libro digital. Yo si encuentro un libro en digital, lo prefiero comprarlo en digital que comprarlo en papel, porque yo sí me acerqué rápido al libro digital y le encontré muchísimas ventajas. Una de esas es que en algunas ocasiones, yo no tengo problemas de vista afortunadamente, pero en algunas ocasiones ya mucho sol, mucho ajetreo en el día, sí te alcanza digamos, a irritar un poco la vista, y hay veces que te cuesta un poco más de trabajo leer ya a ciertas horas de la noche, precisamente cuando has estado expuesto a mucho sol. Y bueno, pues el hecho de que puedas aumentarle el tamaño de la letra, bajarla, subirla, pues es una de las grandes cosas extraordinarias que tiene el libro digital, entre otras muchas, ¿no? Y con eso tenemos que hacer una pausa comercial y nos preguntarán, ¿pero por qué están hablando de libros? Porque es un buen maridaje, claro, el libro con el café. Y ya que estamos hablando de eso, ¿qué te parece si damos para que te pongas a leer? Échele. O sea, ¿en qué consiste? En una bolsita de café, taller de expreso. Claro. En un termo, taller de expreso. Perfecto. Y un par de libros. Para que te pongas a leer con café pendiente. Ahora sí, todo completo. Ahí y además está. Para que te lleves el café a cualquier lugar, a un parque, a tu oficina, a la azotea. Hoy mucha gente está aprovechando sus azoteas, afortunadamente, que creo que son de los grandes espacios perdidos en las ciudades. Y también eso me da mucho gusto, que cada vez escucho ahora por la estancia en casa, que mucha gente está reconociendo, recuperando y aprovechando sus azoteas. Entonces, haces tu café de taller de expreso, te lo pones en tu termo, agarras tu libro y te subes a la azotea a leer a gustísimo. ¿Qué tal? Cortesía de taller de expreso y zona 3. Para que te pongas a leer, nada más escríbenos al 33 18 80 76 41 y platícanos cuál sería tu maridaje perfecto entre un buen libro y un buen café. Regresamos, esto es Café Pendiente. Para elegir un buen café, toma en cuenta el origen del café, que sean de una zona productora de buen café y que puedas identificar claramente la finca y el productor de su procedencia. Buena lectora, y la vamos a presentar tal cual como le gusta que le digan. La querida Zanahoria. ¿Cómo estás, Zanahoria? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Pues aquí con el placer de escucharte y que compartas con nosotros las recomendaciones literarias. No, bueno, pues ya sabes que para mí es como mi mero mole. Y por cierto, que tú y yo tenemos un café pendiente. Y también. Pero bueno, es importante cuidarse, y qué mejor forma de hacerlo con un buen libro y con una taza de café. Así es, también está con nosotros Gilberto Pérez Castillo. Gilberto, qué gusto en saludarte, ¿cómo estás? Bien, con gusto saludarte, te mando un abrazo y aquí escuchándote con mucha atención tus recomendaciones. Bueno, yo creo que a veces también un autor favorito tuyo se llama Haruki Murakami. Así es. Y bueno, tiene bastantes libros, su bibliografía realmente es muy amplia. Nada más haciendo un poquito de historia, bueno, él nació el 12 de enero, recién cumplió 72 años, es japonés y bueno, pues aparte de escritor, es traductor, ha escrito novelas, relatos, ensayos. Y por cierto, que sí llama la atención que ha sido nominado al Premio Nobel de Literatura en muchas ocasiones. No sé por qué no se lo han dado, porque escribe bastante bien, es muy culto, hay magia en sus libros, es un poco surrealista, pero bueno, del libro que me gustaría hablar ahora es un libro, pues son como sus memorias de alguna manera. Se llama ¿De qué hablo cuando hablo de correr? No, esto sí no es una novela, pero es un libro que se lee muy a gusto y bueno, a mí me encantó. Cuando empiezas a leer el libro, lo primero casi que te dice es, yo no pretendo hacerlos así como invitarlos a que corran o que hagan ejercicio, yo lo único que quiero es narrar mi experiencia. Fíjate, él empezó corriendo como a los 30 años
y ha corrido maratones. De hecho, fue a correr el maratón de esta ciudad griega, si no mal lo recuerdo, que se llama Maratón precisamente. Entonces, en este libro, que realmente es muy corto, o sea, no es un libro muy voluminoso, habla de cómo empezó su interés por correr. Y por cierto que este título, que a mí me encanta, ¿de qué hablo cuando hablo de correr?, fue inspirado en otra colección de cuentos cortos de un autor norteamericano que se llama Raymond Carver. ¿Y saben para qué me gusta, Mora? ¿Para qué? Como para decir, ¿de qué hablo cuando hablo del café? O sea, podríamos hacer así como un libro así, ¿no? A ver, ¿de qué hablo cuando hablo del café? Hablo de su cuerpo, de su olor, de ese aroma que despide. Bueno, pues ahí tienes a un súper experto como es Gilberto. Claro. Y entonces este libro, que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de correr?, precisamente trata de esto, de lo que le pasó en un maratón, porque, bueno, pues la gente que ha corrido maratones sabe que tiene que tener una preparación muy importante para que pueda llevar a cabo el maratón, que si no me equivoco son como 40 kilómetros. 42. 42, exactamente, pero antes eran 40, ¿sí sabías, Gilberto? Que por ahí leí el dato que la reina quería que pasaran por ahí, algo así, hay un dato curioso acerca de esto. El caso es que sí son 42, efectivamente, nada fácil, y bueno, él no nada más corre maratones, se dice que ha competido más o menos como en 20 maratones, y en un ultramaratón, que eso ya son como palabras mayores. Entonces, bueno, pues este libro se lo recomiendo mucho, porque aunque no trata, como dice Nino Murakami, de ser inspirador, sí te inspira, sí te inspira a hacer algo, te inspira a correr, a hacer ejercicio, a atreverte a hacer lo que te apasiona. Y a la introspección. Exactamente, sí, también, y a la introspección. No sé si tú ya tuviste la oportunidad de leerlo, Gilberto. Sí. ¿Verdad que sí te llama muchas cosas este libro? Creo que a veces el título puede alejar a algunas personas, incluso lectores de Murakami, precisamente porque habla del ejercicio y de correr, pero hay otra cosa que tú señalas, es el iniciar tarde algo, que él también en el mundo de la escritura no fue uno de esos escritores que empezaron a escribir a muy poca edad. Claro. Empezar tarde algo, pero sobre todo creo que a mí una de las cosas que me gusta mucho del libro es esta introspección, esto que va viviendo el corredor poco a poco, etapa por etapa, y en esos momentos donde a veces sientes que ya avientas mejor la toalla, pero algo adentro de ti te dice que hay que continuar. Y creo que la introspección es una de las cosas más interesantes que tiene el libro. Sí, definitivamente, porque no sé si te pasó a ti, pero estás leyendo y te metes tanto en su mundo que casi sufres cuando narra, cuando está participando y cuando casi se desmaya. Yo creo que esa es la magia, ¿no? La magia de la literatura. Y de transmitir esa parte, digo, los que son corredores saben perfectamente estas etapas donde de pronto llega como un momento de magia que sientes que estás flotando, pero por otro lado llega esos momentos terribles de cansancio, de dolor, de sufrimiento, en los que te preguntas, ¿y qué demonios estoy haciendo aquí? ¿Y por qué estoy aquí? Si vale la pena o no, y sabes Así que puedes es. colapsar, ¿no? Es como una analogía de la vida misma, ¿no? O sea, finalmente así te sientes un día con toda la inspiración y hay días en que no sabes. Sí. Esto es una analogía. Y como tú dices, Noria, te transmite esa angustia, o sea, te transmite para el que no es corredor, te transmite esa sensación de desesperación. Y creo que de verdad es un libro que vale la pena, corras o no corras. Exactamente, corras o no corras, porque yo lo más que he corrido son medio maratón. Sí. No, tú eres una gran nadadora, Zanahoria. Oye, obviamente en mi imaginación. No me dejan terminar, muchachos. Obviamente en la imaginación, sí, pero es un libro que yo recomiendo, y si me piden que recomiende otro de Murakami, terminé recientemente de leer La muerte del comendador, el cual disfruté muchísimo, son en 2 volúmenes. Y bueno, fíjate que ahora que no podemos salir tanto, me he dado la tarea a bajar los libros en ebooks, principalmente, y tienen la enorme ventaja de que casi están a la mitad de precio. Sí.
Sí. Y Eso es otra ventaja de comprar digital. Exactamente, y bueno, quizás me van a decir muchos lectores que no es lo mismo, que no sientes el papel, incluso lo hueles, que lo puedes dejar en donde quiera, que no se te acaba la batería, pero pues en estos tiempos en donde nos tenemos que cuidar, a mí se me hace una excelente opción, y obviamente también puedes tener tu café a un lado y Así disfrutar la lectura en donde quieras. Bueno, pues un placer escucharte. Esperemos que ya cuando pase esto podamos tenerte aquí en la cabina, Zanahoria. Claro que sí, nada me daría más gusto. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un placer escucharlos. Hasta luego. Hasta luego. Y te comento rápidamente, Gilberto, que ya nos están escribiendo, nos dice Israel. Buenas noches, el maridaje perfecto sería un libro leído con mis hijas y esposa tomando yo un café y mis hijas su té. Saludos, soy Israel. Gracias, Israel. Saludos. También Miguel Ángel, muy temprano, a las 6 de la tarde ya me estaba escribiendo diciendo, ya estoy listo para escuchar Café Ándale, Pendiente. Miguel Ángel, gracias. Y dice, hola profesores, aquí atento a la clase de hoy. Yo por muchos años compraba en la Flor de Córdoba el café por kilo, sabores amaretto, vainilla y chocolate. Muy bueno. Bueno, pues vamos a tener otras opciones para ti. Y también, este es Miguel Ángel y luego Mario Alberto. Me confundí con el nombre compuesto. Él es Mario Alberto. Dice, hola Laura, buenas noches. Las emisiones anteriores mencionaban la espuma de café. ¿Me podrían orientar a qué se refieren y a comprender entre espuma a un buen café? Bueno, es que cuando nos referimos a la espuma, nos referimos se le conoce como espuma o como crema, que se genera cuando se hace un café expreso. Hay una crema que flota arriba como de un color marrón. Uh-huh. Es una espuma muy, muy, muy fina, de unas burbujas muy chicas, casi microscópicas. Y entonces esta espuma tan cerrada, tan pequeña, de burbujas tan pequeñas, crea una capa encima del espresso que se conoce como crema o como espuma, y es precisamente un color, yo decía marrón, que cuando se logra bien, cuando se hace un buen espresso, la crema o espuma queda muy, muy fina, queda además muy, muy, muy pareja, pero además es muy duradera. O sea, cuando el café expreso está bien hecho, la espuma tarda tiempo en disolverse, en desaparecer. Inclusive cuando un cappuccino está bien hecho, que es este espresso bien armado, más una leche texturizada o espumada también, tú te terminas la taza y la crema o la espuma, como le quieras llamar, ahí sigue presente. Entonces, un café bien hecho mantiene su crema o su espuma hasta el final en la taza. Yo lo primero que me tomo, la espuma. Pongo con la cuchara, me la empiezo. Bueno, esa es una buena técnica para no dejarlo al fondo de la taza. Bueno, sí. Vamos a la pausa, regresamos y te recuerdo que estamos dando para que te pongas a leer, cortesía de Taller Expreso y de Zona 3 Café Pendiente. Regresamos. Para elegir un buen café, revisa si es un café de especialidad, de origen o mezcla. Los primeros son los que obtienen los mejores puntajes en catación. Los segundos y los terceros deben decirte el lugar y el productor o productores de los que provienen esos granos. Esto es Café Pendiente, tú nos escuchas a través del 91.5 de FM y también en www.zona3.mx. Este programa se sube al YouTube, ahí también nos pueden seguir si por alguna razón no lo pudiste escuchar. Entra a YouTube y ahí nos podrás escuchar con el tema de este día que hemos estado hablando de libros. Pero también algo que se mencionó ahorita fue la producción, Gilberto Pérez Castillo, que se pensaba que iba a ser un año malo por todo esto que sucedió con la COVID. Fíjate que el 2020, así como todo, ya se hizo hasta un cliché decir que fue un año totalmente atípico en muchas cosas. El 2020 fue un año muy, muy sacudidor y muy interesante para la industria del café en general, tanto desde el campo, digamos, desde la producción, hasta la venta final o el consumo final del café, ¿no? Digamos, elementos fundamentales. Todo parecía que iba a ser un buen año. El 2019 había sido un buen año tanto de producción como de comercialización del café. Hubo algunos meses donde el precio en las bolsas internacionales se cayó,
los productores estuvieron sufriendo un tiempo. Al final del año del 19 se mejoró el precio y todo parecía que el año 2020 iba a ser un buen año. Pero de pronto nos aparece el COVID. ¿Y qué se genera? Bueno, fundamentalmente, nomás para que le empecemos a hacer cálculos, el principal mercado del mundo, y ojo con eso porque mucha gente no lo sabe, mucha gente cree que el principal mercado del mundo es Estados Unidos. No. El principal mercado del mundo del café es Europa y fundamentalmente los países del norte de Europa, o sea, los países donde el frío es de veras, ¿no? Finlandia, Noruega, Suecia, Suiza, Islandia, son los países, los Países Bajos, son los países que más consumen café en el mundo, nada más para que le calculemos el tamaño del consumo. Nosotros en México, cada habitante, cada mexicano se toma una cuarta taza de café por día. ¿Una cuarta? Taza de café por día. O sea, si dividimos todas las tazas de café que se consumen en el año, entre todos los mexicanos, entre 365 días, nos tomamos en promedio un cuarto de taza. O sea, hay mucha gente en México que no toma café, entonces los que nos tomamos el cuarto café, de una taza. así es. Un finlandés, que es el país que más consume café en el mundo, Finlandia es el país que más consume café en el mundo, cada finlandés se consume al año 11.6 kilos de café. O sea, casi 1 kilo de café por mes. Lo que representa, si lo convertimos a tazas, entre 90 y 100 tazas por mes. Estamos hablando de mínimo 3 tazas al día. Estamos hablando de 3 tazas en promedio al día. Uh-huh. O sea, yo soy finlandesa porque eso me tomo. Sí, oye, bueno, digo, y algunos mexicanos pues los tomamos los cuartitos de muchos, ¿no? Bueno, ajá. Entonces, esa es la gran diferencia del consumo, ¿no? Entonces, para esos países de fiordos y de glaciares, pues para allá se va la mayor parte del café. De acá, de este lado de América, curiosamente, el país que más consume café por habitante también es Canadá, no es ni siquiera Estados Unidos. Entonces, pero los 10 principales consumidores de café en el mundo están en Europa. Entonces, recordemos que Europa se cierra prácticamente, la actividad se detiene totalmente. Uh-huh. La gente la mandan a su casa a encerrarse, ¿no? ¿Qué generó esto? Pues obviamente los mercados se colapsaron. No había prácticamente comercio internacional porque la gente no quería que trasladaras bienes de un lado a otro, productos de un lado a otro. Y bueno, en Europa se colapsó todo, cafeterías, restaurantes, oficinas, que es donde también se consume mucho café en el mundo, oficinas. Y al detenerse la actividad económica, Europa dejó tomar café. Y si Europa deja tomar café, hay una catástrofe en el mercado mundial del café. Entonces, junio, julio, la caída de consumo de café fue catastrófica para todos. En el resto del mundo, y vámonos a México, ¿no? O sea, México, ¿qué pasó? Bueno, pues en México cierran cafeterías, cierran restaurantes, cierran muchas oficinas con este asunto del home office. Uh-huh. Entonces, el consumo se nos cayó estrepitosamente. Para mediados del año era verdaderamente una catástrofe el tema del café, ¿no? ¿Qué pasó con el tiempo? Como todo en la vida, los humanos somos muy buenos para acostumbrarnos a las realidades y ajustarnos a las realidades. Y entonces, como a mediados del año empezamos a despertar en el consumo de otra manera muy diferente. Empezamos a consumir más café en nuestras casas. Así es. Ahí viene la gran salvación. Hubo que, digamos, reconvertir el mercado del café. Y entonces, en lugar de estar volteando a las cafeterías, estar volteando a los restaurantes, estar volteando al mercado de las oficinas, había que voltear al mercado doméstico y empezar a atender a los clientes desde su casa, no desde la cafetería, no desde la oficina. Y eso fue lo que trajo un repunte muy importante a mediados del año, finales de julio, ya en finales de julio, agosto, hay un repunte muy interesante del café y pasamos de la angustia que tenían los productores mexicanos, colombianos, brasileños, vietnamitas, etíopes, en todo el mundo,
de pensar que iba a ser una catástrofe de tal tamaño que algunos pensaban prácticamente en retirarse del negocio, por cómo se veía el panorama, a tener un incremento constante del mercado del café, y al final del año la buena noticia es que prácticamente todos los productores te decían, ya no tengo café. Mira qué bueno. Bueno, son de las cosas buenas que ha traído esta situación que se está viviendo. Imagino que también hubo un incremento en la compra de cafeteras o aparatos para, ¿Sí? para hacerte un café. Ahora sí que de todo tipo, desde las más sencillas, desde las más baratas, hasta, digamos, del mercado de las cafeteras domésticas más sofisticadas, más caras. Hubo un incremento de la compra también de tus productos. Hubo un gran interés, que eso también fue algo que a mí me llamó mucho la atención, que se despertó el interés por aprender a preparar el café en casa mejor de como lo preparas normalmente, ¿no? Y finalmente también se ganaron aficionados, ay, se me fue la palabra, degustadores del café. Sí, porque fíjate que se destapó una gran... ¿Te acuerdas que de pronto descubrimos esta cosa del Zoom y de todas esas cosas? Bueno, de pronto se gestó un gran interés por el aprendizaje en línea. Sí. Entonces nosotros, por ejemplo, hacíamos este tipo de actividades donde le mandábamos a la gente a su casa el café ya molido, ya listo, un método de cómo prepararlo, una guía de preparación, y a través del Zoom ibas guiando poco a poco en la preparación a cada quien en su casa y en cómo degustar el café, en cómo ir apreciando los aromas y los sabores. Bueno, esa parte creo que fue un gran detonador muy interesante que generó precisamente la venta, como tú dices, de más cafeteras de uso doméstico, pero también generó la mayor demanda de conocimiento de cómo preparar el café. Ahí tuvimos la salvación del mundo del café, fue esa. Y bueno, al final del año, a partir de agosto, la producción, el consumo creció, obviamente el comercio creció, nosotros que somos tostadores, de pronto empezamos otra vez a utilizar más el tostador, a darle más tiempo, a ocupar más el tostador, más horas, cada vez más horas, a demandar más café. Te digo que ya ha llegado un momento en que los productores decían, híjole, pues ahora sí ya no tengo que venderte, a buscar alternativas de la misma calidad, y los consumidores demandando más café, ¿no? Obviamente, conforme se acerca el final del año, el mes de diciembre, que es un mes de ventas grandes, pues obviamente se generó, digamos, como el último jalón del 2020, que al final de cuentas nos da números muy satisfactorios para todos, porque además fue general, o sea, no es un asunto donde digas, bueno, los de alguna región vendieron este año y otros se quedaron, no, fue general, hubo una buena recuperación para todos. Y en el caso del comercio mundial, también al final del año que se empezó a normalizar el comercio mundial, también las exportaciones crecieron de manera muy interesante y se rescató tanto por el consumo europeo, que insisto es el número 1 de consumo en el mundo, pero también se recuperó el consumo asiático, porque hay países como Japón, como China, como Corea, que se han convertido en grandes consumidores de café, y que al reabrir su comercio, al volver a incrementar sus importaciones de café, pues salvaron a Brasil, salvaron a México, a Vietnam, a Etiopía, Costa Rica, Colombia, Perú, y nos salvaron a todos de un año que pintaba ser verdaderamente oscuro. Con esto vamos a la última pausa comercial y regresamos. 8:51, les recuerdo que estamos regalando el paquete Pongas a Leer. Nada más escríbanos al 33 18 80 76 41 y platícanos sobre el maridaje perfecto entre el libro, un buen libro y un buen café. Ernesto Gómez dice que quiere participar, pero dinos con cuál libro es, con cuál maridaje. También Luis Moncayo dice, buenas noches, me apunto para el paquete, pero la misma situación, hay que platicar cuál es el maridaje perfecto, al igual que Gustavo Cuellar, que está participando. Y fíjate que hablando de las lecturas, Gilberto, ahorita que estamos fuera del aire hablando sobre el cómo tenemos que reinventarnos ante cualquier situación, yo de pequeña leía muchas cosas, entre ellas me tocó leer aquellas historietas de Yolanda Vargas Dulce. Sí, ¿cómo no? Que por eso te digo, no importa lo que leas, el chiste es que leas, porque de donde quiera puedes encontrar un aprendizaje.
Y a mí se me quedó muy, muy, pero muy marcada una revista, una historia, que era ya no me acuerdo cómo se llamaba la novela esta, pero me acuerdo del personaje principal que era un chino, se llamaba Guan Lung. Y bueno, les tocó vivir una sequía terrible allá en China. Y él nunca dejó de sembrar. Se levantaba todas las mañanas y se ponía a sembrar, ponía a todos sus 25 hijos que tenía a sembrar. Y los vecinos le decían, oye, pero ¿para qué siembras? Si hay sequía, aquí no va a llover. Y él nunca dejó de hacerlo, hizo caso omiso a todos esos comentarios. Y el día menos pensado, llovió. Y el único que tuvo cosechas fue él, porque nunca dejó de sembrar. Y eso a mí me marcó, ¿eh? Si hablamos de los libros que te marcaron la vida, a mí eso me marcó y entendí que nunca debes de bajar los brazos ante cualquier circunstancia o situación, porque el día que lo haces, pues se te acabó todo. Sí. Entonces, te pueden decir para qué lo haces, para qué vas, para qué estudias, para qué trabajas, para qué lees. No hay que, nunca hay que dejar de sembrar. Nunca hay que dejar de sembrar porque no sabes cuándo va a llover. Mira, esta crisis de la pandemia a muchos nos enseñó muchas cosas, ¿no? Yo ahorita platiqué de cómo nos enseñó a los que estamos en el mundo del café a reinventarnos y a sacudirnos de la modorra en la que vivíamos ya. Pero esto que tú dices habla de algo también muy importante y sobre todo ahora que todo el mundo habla no solo de la enfermedad, sino habla de la crisis económica y de la crisis de los negocios. Yo siempre digo que cuando hay una crisis es como estar en medio de una tormenta en el mar. Y tienes una de dos, o te cruzas de brazos a llorar y a quejarte, o te pones a remar más fuerte. Y la única manera de salir de una crisis es remando más duro y más duro y más duro. Si tú tenías un negocio en el que ya te iba bien, pues estás en una crisis, tienes que remar otra vez. Yo digo también, hay que volverse a remangar la camisa y hay que volverse a arrugar la camisa y hay que despeinarse. O sea, en una crisis lo más conveniente, lo más sano es remar más fuerte y trabajar más duro. Así es. Entonces, ahorita que haces esta analogía del chino, en este momento es igual y nos pasó en el mundo del café como le pasó en el mundo de la rosa. Hubo que remar más fuerte y cambiar de rumbo. Pero también creo que a muchos nos tocó esta etapa de estar en casa y buscar introspectivamente un nuevo rumbo en nuestra vida. O sea, nos tocó aprender a hacer cosas de manera diferente, nos tocó convivir de una manera diferente, trabajar de manera diferente. Pero lo lamentable es que cuando pasa la crisis vuelvas a hacer lo mismo. Eso sí es lamentable. Te tocó seguramente ver mucha gente que de los mercados salió a vender puerta por puerta sus productos. Y una vez que les abrieron los mercados, dejaron un ejercicio que ya habían abierto ese nicho, ya habían abierto ese servicio. Y lamentablemente todos, o casi todos, yo ya no he vuelto a ver a ninguno, regresaron otra vez a hacer lo mismo. Entonces, creo que lo importante de esto es que precisamente saquemos un provecho de esto, saquemos una lección de esto y no hagamos las cosas como siempre. A mí una de las cosas que me hizo pensar mucho esta crisis de la pandemia fue que ya ahora sí no puedo decir qué puedo esperar y qué no puedo esperar. O sea, ahora sí puedo esperar cualquier cosa. A veces lo digo de broma. Después de esta crisis del 2020 con el COVID, pues ya cualquier cosa que me digan ya no va a ser sorpresa para mí porque pues nunca había pensado yo una posibilidad de esto. Nosotros en el negocio nos habíamos preparado siempre para tener un colchón financiero para cualquier contingencia, pero créeme que siempre que hablábamos de contingencias, nunca, ni remotamente se nos ocurrió pensar en algo como lo que estamos viviendo. Sí, como se ha dicho muchas veces, ya lo comentaste, es algo que nos sorprendió a todos. Sí. De una u otra manera, pero también nos incita o nos invita a que saquemos esa parte que nos lleve a luchar, a buscar, a encontrar nuevas formas. Mira, ahorita que estamos hablando también, ahorita se me vino a la mente rápido algo que cuando estamos hablando de café y de lectura, que de veras los invito, yo sé que genera mucho estrés en la mayoría, pero de veras los invito a que lo hagan, precisamente a raíz de un libro que leí en estos días de estar más tiempo en casa, que tiene que ver con el tema de las redes sociales.
empecé a ser más consciente del uso que le doy a las redes sociales y del tiempo que le dedico a las redes sociales. Yo cada semana veo mi promedio de uso de las redes sociales y cada semana voy para abajo. Y me he dado cuenta del enorme tiempo que estoy recuperando, dejando de estar viendo qué hicieron en el TikTok, quién subió algo en WhatsApp, quién puso algo en y he recuperado muchísimo tiempo para la lectura. Pero uno de los hábitos ahora que estoy haciendo es que precisamente cuando me siento a leer, me siento a leer. A disfrutar. No estoy viendo el celular, no estoy viendo las redes sociales. Tengo ya muy clarito cuáles son los sonidos de los mensajes que tienen que ver con mi negocio, cuáles son los mensajes que tienen que ver con mi familia, con mis amigos cercanos, y entonces es lo que atiendo. Si no es un mensaje con esos tonos, puede esperar y seguramente puede esperar, ¿no? Pero recuperas algo muy importante, que es ese tiempo donde estás realmente tú con tu libro y con tu café. No con más cosas más que con tu libro y tu café, y entonces vuelves a recuperar esa emoción y esa sensación de estar concentrado en ti, en el libro y en el café que te estás tomando mientras estás leyendo. Y de veras los invito en serio a que lo hagan y se van a dar cuenta que hay un mundo mejor, muchísimo mejor, afuera de esta vorágine, y se lo dice alguien que estaba atrapado también en este tema de las redes sociales. Hay un mundo mejor afuera de esta vorágine de redes sociales y de mensajerías y de WhatsApp, y etcétera, etcétera, cuando realmente nos concentramos en un buen libro y en un buen café. Y estás en contacto con la mejor persona que eres tú mismo. Y una convivencia, insisto, cuando tienes un libro, un buen libro está escrito por una persona muy inteligente o muy creativa. Entonces estás teniendo una conversación entre tú y esa persona a través del libro, que si es una de las personas más inteligentes y creativas del mundo, las que escribió ese libro, pues ponle atención. Póngase a leer. Gracias, Gilberto Pérez Castillo. Gracias como a ustedes, siempre. buena noche y a tomar buen café. Así es. Gracias, Nachito. Y gracias a todos ustedes que nos acompañaron a través del 91.5 de FM. Hasta mañana. El 91.5 de FM está en tu memoria. Zona 3, evoluciona contigo.